detrás del pezón se ve pues una bulto como si fuera pues una mama, ¿no? Femenina, ¿no? Hay de tres tamaños, pues, pequeñitas, grandes, no son grandes. Está relacionado pues con una serie de problemas de tipo endocrinológico. Todos esos aspectos teóricos, ustedes saben que yo no los explico más, me gusta explicarle la parte de la microscopía para que ustedes puedan dar buen examen, pues, pero parece que no logro tienen que detectar el año. Algunos, bueno, estas estrellas le toman foto a la lámina, pues no, me refiero a la lámina, no a la caja. Y a veces también se prenden la forma de la lámina, llevan totalmente. Pero uno tiene que tener todas las maneras de poder aprender, ¿no? Pero sin copiar, por supuesto. Entonces vamos a abocarnos acá para que poder hablar sobre estas tres láminas que son poquitas, pero ya saben, en ginecomastia hay poca descripción. Por lo tanto, para las preguntas del examen, la PC4, reviso la clase teórica, ¿ya? Que es lo mismo porque tienen que saberlo, ¿no? Entonces, acá son dos aspectos importantes, ¿no? Dice ginecomastia. La ginecomastia está constituido histológicamente por dos zonas importantes, ¿no? La parte, ¿cómo se llama esta parte? ¿Cómo le llamamos quien hace la mano? Esta zona. ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe esta zona? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta zona? Entonces, ahí viene la preocupación porque venimos insistiendo. Siempre que uno le pregunta así cómo está constituido cualquier estudio histológico o histopatológico, son dos grandes zonas. ¿Cuáles son? ¿Qué? Por eso tiene 14, ¿ves? Pero estudia más para que tengas más. Dice parénquima, que es la parte de las células, y la parte estromal, que es la que sostiene esas células. El doctor Chacaldana les enseñó bien claro en histología cómo es como una pared, ¿no? Donde la célula viene a ser los ladrillos y donde el cemento viene a ser el estroma. Y por ese estroma, donde pasa pues el paquete vascular nervioso, ¿no? Que irriga. Igual es como también en el cemento va pues toda la cañería, ¿no? La luz, el agua, el agua, ¿no? Entonces eso ustedes no pueden olvidar del uno. Estamos ya en la 13ª clase. ¿Ya? Y eso ustedes vienen aprendiendo de histología. ¿Ya? Así a grosso modo, parénquima y estroma. Eso tienen que saber. Y entonces cuando decimos nosotros, yo no firmo, toma fotos nomás. Porque no estudia, pues. Porque no sirve. Porque no leen, pues. No revisan. Entonces, es así simple. Y entonces si yo le digo qué partes, ustedes ven el estroma que está siempre constituido por tejido fibroso. El paquete vascular nervioso y podría ser una arteriola, ¿no? Arteria, vena, nervio. Aquí está todo lo que concierne al estroma. Hay diferentes tipos de estroma, eso también se enseña, ¿ven? Ahora, de ahí hay la otra parte, la parenquimal, ¿no? Todo esto que alimenta, y estas son las células, ¿ya? El parénquima, ¿ven? ¿No? Entonces, son dos partes nada más que hay que aprender. En este caso, por ejemplo, de lo que significa, ¿no? Pero ustedes tienen que grabarse, porque cuando lean un informe anatomopatológico, estructura histológica constituida solamente por tejido estromal, no se encuentra atipia, nada más. Ustedes tienen que interpretar como médicos esto que informa el patólogo. Y si ustedes no saben,
Estroma, ¿será cáncer? ¿Qué será? Para estructura histológica cuyo parénquima no presenta tipia. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa? Estructura histológica cuyo parénquima no presenta tipia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Gutiérrez, ¿no? ¿Qué significa Gutiérrez? Taniguchi. Los japoneses saben bastante, ¿eh? Tienen que regresarte a Japón, ¿no? Claro, estructura histológica cuyo parénquima no presenta atipia. ¿Qué significa? ¿Podría tener relacionado algo con células atípicas? No sé, ¿qué significa? Te digo yo. O sea, tú dime qué significa, ¿no? No hay displasia, no hay metaplasia. ¿Qué significa? Está normal. Es una estructura que está normal. Normal. ¿No es? ¿Capcha sabe? ¿Capcha canta bien? Está normal, no presenta atipia. Porque cuando dice atipia, significa anormal, porque lo normal. Estructura histológica con células típicas. Estructura histológica con células típicas. Normal. Estructura histológica con células atípicas. Anormal. El problema es que yo le digo, me esfuerzo y después mañana, dentro de 5 minutos le pregunto y ya se olvidaron. Ahí está el punto. Entonces siga una notadita. Bueno, entonces siempre recurriendo a ustedes, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo te pides? Revilla. Se observa proliferación de un tejido conjuntivo denso. Revilla, ¿no? Ya. Se observa proliferación de un tejido conjuntivo denso y colagenizado periductal. Ya. Mira, proliferación de un tejido denso. Abundante fibras colágenas con estos fibroblastos, ¿no? ¿Ven? ¿Ya? Proliferación, se aumenta. Esto, pues, lógicamente, da lugar al crecimiento de la mama, ¿no? Porque hay una proliferación de tejido colágeno y también, lo que continúa que mencionas, Tejido conjuntivo denso y colagenizado periductal. periductal. ¿Por qué? Alrededor del ducto mamario. Periductal, ¿ya? Periductal porque está alrededor del ducto mamario, ¿no? Periductal, alrededor del ducto mamario. De allí vamos a explicar el parénquima. ¿Qué es lo que dice el parénquima? ¿Qué características tiene? Aunque es poco, pero es. ¿Qué características tiene? Los conductos muestran epitelio hiperplásico en múltiples capas y alinización periductal y fibrosis. Ya, pero dame por frase mejor, ¿ya? Los Hiperplasia. conductos muestran epitelio hiperplásico. Claro, mire, entonces ya sabemos, ese es el epitelio, o sea, la parte parenquimal, ¿ya? Y hay no solamente una célula como estructura histológica que está constituido por una capa, ¿no? No es una capa de células, o sea, monoestratificado, ¿no? Porque es poliestratificado. Pero hay hiperplasia. Esa hiperplasia es una reacción benigna, porque son células similares maduras. Hiperplasia. Células maduras, entonces por eso, varias células hay aquí, ven ustedes. Se ve un cúmulo de células. Acá se ve mejor todavía, miren. Hiperplasia, repite por favor. Epitelio hiperplásico. Claro, epitelio hiperplásico. Hay múltiples capas. Claro, hay múltiples capas de epitelio hiperplásico. Pero dice hiperplásico, no dice atípico. Cuando es, vamos a hacer así, es cáncer. Cuando hay núcleos, pues, unas células que son anormales o atípicas, le llamamos, ¿no? Hipercrómicas. Y hay hipercromía, claro, hipercromía, núcleo prominente, todo eso, ¿no? Células de diferentes tamaños, diferentes formas. Estos no son así, ¿verdad? Que están un poquito, pero abundantes células, mire, ve. Un epitelio, o sea, estratificado, podríamos decir, pero hay hiperplasia. Hiperplasia, ¿ya? Es un término que aprendimos cuando digo, ya. De ahí continúa, ¿qué más debemos saber? Y alinización periductal y fibrosis. Ya, entonces alrededor
miren, alrededor de este ducto mamario dice hialinización. Y ustedes ya saben qué es lo que es hialinización. Le pregunto a los días que me responden. Estas zonas, ¿no? Rosaditas, amorfas. Ven acá, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Hialinización, como recuerdan la degeneración hialina, pues, hialinización. Ustedes tienen que señalar, porque cuando ahora el examen pues se estudia, ¿no? Señalen. Por esa razón que a veces algunos alumnos no señalizan sin señalizar y le ponemos menos nota, ¿no? Sin señalizar. ¿Por qué? Porque a la medida que señalizan, pues ustedes van a aprender. ¿Ven? ¿Ya? ¿Qué más? Y fibrosis. Ya, la fibrosis ya usted sabe, pues esta es fibrosis, ¿no? Fibrosis. Proliferación de fibras colágeno, fibroblastos, ¿no? ¿Qué más? Puede existir una hiperplasia micropapilar intensa en el revestimiento epitelial ductal. Claro. Repite por favor que hiperplasia papilar. Hiperplasia micropapilar intensa. Ya, micro, o sea, estamos hablando, recuerden las papilas, micropapilar intensa, recuerden las papilas del cuerpo, ¿ves? Y ustedes saben lo que significa papilar. Una hiperplasia micropapilar, ¿no? Pequeña incluso, pero ya usted señala con el puntero, ¿y qué le pondrías ahí? Yo señalo acá, ¿qué es? Hiperplasia micropapilar. Claro, señala el puntero, hiperplasia micropapilar, ¿no? Ya ven, o sea, todo está allí, alumnos. Si decimos que es el puntero, hiperplasia micropapilar, ¿no? No van a decir célula, no, hay una hiperplasia micropapilar. ¿Ya? Fácil. ¿Está bien? ¿Qué más? Las células son bastante regulares, de forma cilíndrica o cuboidea y núcleo regular. Ya, regular. Mira, células cilíndricas y cuboideas. Vamos a colocarlo a mayor aumento, ¿ya? Cilíndrica o cuboidea. Ya ustedes saben cuándo una célula es cilíndrica y cuándo una célula es cuboidea. Así que, ¿no? Nosotros solamente tenemos que ver un poquito grueso respecto a la lámina, ¿no? Quizá un poquito mejor, ¿no? Pero podría decir por decir, ¿no? Aquí una célula cuboidea, ¿no? Y acá células cilíndricas, ¿no? Ya ustedes saben muy bien, ¿ven? Sí. Estas sí son células cilíndricas, ¿ven? ¿Ya? Y señor, usted menciona usted de esta muestra a nivel parenquimal dos tipos de células. ¿Ya? Y si luego a nivel estromal, No hay. ¿qué células divide? Endotelio. ¿Ah? Endotelio. No, creo pues endotelial ¿Endotelio qué? vascular. Puede ser, porque ahí sí que hay vasos sanguíneos en el estroma. ¿Está bien? Pero también hay la célula, pues, la que produce colágeno. ¿Cómo se llama? Fibroblasto. Fibroblasto, claro. Pero también lo que dice él tiene razón. Porque he dicho, y es así, hay vasos sanguíneos. Entonces vale su respuesta, vale la pregunta también. Vale la pregunta, vale la respuesta. Células endoteliales. Porque precisamente en el estroma hay vasos sanguíneos. Entonces todo se hace pensando, ¿no? Con el ánimo de jalar, ¿no? Bueno, ya entonces. Sí, aquí hay vasos sanguíneos. Entonces, en el estroma tiene dos tipos de células. Células endoteliales y células, como dice Chequillo, fibroblastos. Y a nivel parenquimal, dos tipos de células, formas de células tenés que poner ahí. Cúbica y cilíndrica. Cuboidea sí, Cilíndrica. forma, no confundir, ¿eh? Como no confundir macroscópico con microscópico. Pues, ya, ¿qué más? Es infrecuente la formación de lobulillos. Infrecuente, claro, o sea que es poco, hay, pero en poquísimo porcentaje. ¿Lobulillo qué dice? Nada más que es infrecuente su formación. Continuando, ¿no? Usar el lobulillo o sea, ahí está, tenemos que tener en cuenta que está hablando el parénquima, ¿ya? Entonces ya se me la formación del lobulillo.
Vamos a buscar. Si no hay, no hay. Judy. Lo que pasa es que además en su conformación hay lóbulos y ductos, no olviden. Por eso, en los lóbulos son los bulillos y los ductos. Estos son los ductos. ¿Ya? Entonces, puede haber un corte con los bulillos. ¿Ya? Pero bueno, no encuentro. No están tomando fotos, ¿no? Gutiérrez. Escucha, Gutiérrez. Hay dos Gutiérrez, creo, ¿no? O tres. Dos. ¿El otro Gutiérrez quién es? ¿Yo? ¿Ah? Yo, ¿Cómo? ¿Gutiérrez qué más eres? Benítez. ¿Gutiérrez? Benítez. Benítez. Ya Gutiérrez Benítez, mira, ¿qué células son estas Gutiérrez Benítez? Si te hable el resto. ¿Qué? Adipocitos. La novela de cositas. Claro. Siempre esto. Es lo más fácil, pero no, yo estoy seguro que. Bueno, aquí voy a. Y esta, a ver, Wow. Eso es 40, ¿no? 40X. Parece que es más. ¿qué estudio es este? 46. Parece un vaso. Claro, ahí en Matías, ¿no? ¿Usted ve? Más o menos. Claro, ahí tiene una arteria una vez dependiendo de las características, ¿no? Creo que es una vena. Una pregunta, ¿dónde está? Creo que es capilar. Parece más un capilar. Una arteria. Esa es la luz, ¿no? Nuestro ¿Una tipo. pregunta? Seguimos por favor, ¿no? ¿Por qué no estaba presentando la formación de revoluciones? No, no hay mucho ¿Aquí seguro. salimos? ¿Aquí ya salimos? 5. Y me voy a dar Como siempre, ya que ya. Sí, no se va a ir a aplicar el periodo. ¿A dónde se va? Ya, esta lámina se refiere a adenocarcinoma de próstata. ¿Ya? ¿Esto se está con la mano? Es bien amplio la descripción concerniente a neoplasia de próstata. El adenocarcinoma de próstata se presenta en un 50% más o menos para las personas mayores de 90 años. Pero es una enfermedad porque, así como el cáncer del cuello uterino en la mujer es la primera causa de muerte, en el hombre también. No es muy fácil, a veces es muy fácil, es muy difícil detectar microscópicamente un cáncer de próstata. Y a veces tenemos que recurrir a estudios de tipo de coloraciones químicas para poder detectar. Hay una clasificación que está durando años, la clasificación de Gleason. Esta clasificación de Gleason y es entre 2 a 5 grados Gleason, es bien diferenciado, a 6, 12, 7 moderadamente diferenciado, aunque otros autores ponen 6 y 7, pero quedémonos con 7. 7 moderadamente diferenciados, o sea, significa que se nota claramente las lesiones que están fácilmente detectables que es una neoplasia maligna. Cuando no se ve que es un cáncer de próstata, prácticamente es difícil ya prácticamente haber perdido la característica incluso de forma de glándulas. Entonces, bueno, esto no es cáncer, ¿no? Vamos a colocarlo acá. Ya, así mejor, ya. Cuando vemos que aparece una característica pues de las glándulas normales, como antes hemos visto, entonces observamos pues prácticamente una serie de tipos de la clasificación de Gleason. Es de 1 al 5. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí a grosso modo, la clasificación de Gleason es
si una glándula, por decir, esta de acá, todas fueran iguales a estas, o a estas, podemos decir pues que es un grado Gleason 3, ¿no? Pero si nosotros observamos estas, y acá ya, con más características pues, malignas, es un grado 4. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces siempre hay de dos tipos, generalmente de dos tipos de estructuras malignas en el cáncer. Por eso la gradación. ¿Qué pasa? Yo para definir, por ejemplo, como veo aquí Gleason 3, o sea, características histopatológicas relacionadas con grado 3 y veo características histopatológicas relacionadas con el grado 4, coloco en mi diagnóstico que Gleason 3 más 4 igual 7 sobre 10. ¿Me dejo entender? Ya. Gleason 3 más 4 igual 7 sobre 10. Lo cual significa, como estoy hablando de 7, es moderadamente diferenciado. Pero, si yo coloco 3 más 3 igual 6 sobre 10, es bien diferenciado. O sea, se parece a lo normal, ¿no? Lo que deseamos es que ustedes sepan interpretar, pues, si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado, ¿no? Porque acá les dieron el puntero, pues no van a decir este es un Gleason 3 o un Gleason 4, es para el patólogo ya. Pero sí ustedes como médicos que tienen que interpretar los resultados deben saber qué significa el Gleason. Claro, a veces el patólogo se impone bien moderadamente diferenciado, ¿no? Es el grado Gleason. Hay otros grados. Entonces, por ejemplo, como vemos acá, miren, las estructuras son de aspecto maligno, tienen características, por supuesto, porque miren, yo podría hacer muchas veces, por eso no es fácil, a una atrofia de la glándula. ¿Ya? Hay que definir muy bien ciertas características pequeñas que ahí en su literatura dicen, porque puede confundir, puede llamar a error. Ojo. Entonces es muy delicado esto de dar el diagnóstico a un paciente que tiene cáncer de próstata y no lo tenga. El patólogo tiene que estar seguro. ¿Por qué? Porque dentro del tratamiento muchas veces hay la extirpación de los testículos, porque cuando se ha visto pues, que al extirpar los testículos ya la glándula prostática se atrofia, entonces no crece, entonces la extirpación de los testículos. Y obviamente podría haber ese error. Yo recuerdo como anécdota, porque ya ustedes son futuros médicos, cuando estuve rotando en neoplásicas, una residente de ahí me dice, doctor, ¿sabe qué ha pasado? Me dice, ¿y qué sucede? Resulta que había un paciente que al hacer la biopsia de la próstata, pues ponen Gleason 5,5, que casi no se nota ya en la glándula, Gleason 5,5, o sea, indiferenciado, ¿no? Y resulta que al tomar la muestra, el cáncer no es la próstata, sino es la vejiga que está junto, y ahí, el cáncer de la vejiga había infiltrado la próstata, ¿me entienden? Y como parte del tratamiento, le sacan las bolitas. Y después reclamar sus bolitas. Entonces, el punto que nos causa risa, pero imagínense que fuera uno de ustedes y que lo enjuicien. Chiquipollo. ¿Ah? Entonces, claro, yo me reiría, ¿no? Pero no pensamos en el punto de vista ya médico. Y entonces, ¿eso qué significa? Que uno tiene que tener mucho cuidado, seguir los protocolos, todo, ¿no? Porque suele suceder en cualquier lugar, uno se puede equivocar. ¿No? Entonces, eso es muy una situación. Y no debería hablarles de esto, pero la cuestión es que hay que hacer una reflexión de que se tiene que estar bien preparado. Se tiene que estar bien preparado. Más que todo es un ejemplo de que se debe seguir los protocolos. Y a veces el paciente no se entiende. Porque el médico de sí no puede hacer daño. El médico lo que quiere es sanar a un paciente. Pero a veces entonces hay impericia, hay ignorancia, hay falta de muchos aspectos. Entonces es un punto que en realidad usted está en una carrera en la cual el paciente deposita su salud. Y a mí no me preocupa, ¿no? Pero me llama la atención de que no distingan macroscópico con microscópico. Estamos en la universidad, ¿no? Entonces es una anécdota que espero que no se vuelva a repetir con otros salones que probablemente enseñen, ¿no? Bueno.
Entonces, vamos a describir las características pues, de esta. A ver, número 1. ¿No has traído? Ya, pues a ver quién tiene para ordenarlo. A ver tú. Patrón de crecimiento infiltrante, presencia de nucleolos y ausencia de capa de células basales. Ya, vamos a poner entonces mayor aumento para detectar mejor esto. Miren, entonces acá, ustedes tienen que buscar, miren, en esta zona, ya, mayor aumento, esta zona es zona, hay dilaciones quísticas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la característica de la hiperplasia benigna en porto no tenía dilataciones quísticas, ¿no? Todo esto es normal, ¿ves? Esto es normal, ¿ves? ¿Ya? Normal, dilataciones quísticas, ahí miren epitelio, miren, normal, ¿ves? Normal, Pasaporte. normal, en epitelio simple, ¿no? Miren acá. Aquí hay que ver ustedes, estas son las células basales, ¿eh? Un poco difícil de detectar, son células basales. Por esto de acá, miren células normal, normal, ¿ah? ¿Ya? Es normal, benigno. O sin atipo. Igual acá, normal. Este es el que papila, pero no es normal. Hola, ya. Entonces llevamos a la parte, vamos a ver, esta zona donde tienen que acá buscar, acá. Esto se colorea para ver a la zona. Aquí ven este color verde. Ya se pinta de 4 colores de acuerdo a la zona de la próstata para ver qué zona es donde infiltra el tumor, ¿no? Entonces el color verde, rojo, negro y azul si tuviese. Bueno, acá vamos a seguir buscando normal o sin atipia. Normal. ¿Ven? Y acá ya hay un problema, miren acá. Aquí miren, ¿ven? Ya ven las células pequeñitas. Y entonces como yo veo ya que no tiene unas células para detectar el cáncer de próstata, tienen que ver que haya un problema de tipo arquitectural y celular. Entonces, en el tipo arquitectural vemos que las glándulas son de diferentes tamaños, ¿no? Arquitecturalmente vemos ya glándulas de diferentes tamaños y vamos a ver a nivel de arquitectura celular, ¿ya? Uy, ya. No había ajustado bien. Virus mentiroso. Por fin. Entonces ahí ustedes observan, ¿no? Claramente cómo están las células, cómo se encuentran apiñadas, ¿ya? ¿Cómo se llama ahí? Ya, entonces ahí donde vi que a ustedes les señalé las diferentes células, glándulas de diferentes tamaños, ¿no? Un grupo había. Entonces ahí ustedes van a encontrar esta zona irregular. Aquí llamamos atipia, ¿no? Aquí vemos, ven ustedes cómo las células están en un acúmulo, ¿no? Donde se ve un desorden. ¿Ven? Claro que menor sería mejor, pero bueno. Ya, a ver, ¿qué me dice? A ver las características. Crecimiento infiltrante. Pequeñas glándulas infiltrando entre glándulas de mayor tamaño. Claro, porque mira, aquí ustedes, ¿qué significa? Acá no hay estroma. Entonces hay un infiltrado, ¿ves?
han invadido, no hay escaso estroma, es infiltrante. Otros, Que se enciende nucleoides. ¿qué más? Glándulas espalda con espalda. ¿Qué se escucha? Glándulas espalda con espalda. siempre Ya, dicen glándulas claro, con- glándulas espalda con espalda, ¿lo ven? Están juntitos, espalda con espalda, ¿no? Ya, el cara de espalda con espalda, pero no debe tener la capa basal. Acá no hay, ¿ven? O sea, esta es la capa basal, ¿ven? Pero acá ya está rota. Ahí está rota. Entonces es una de las características que el patólogo tiene que ver. Suárez, ¿no es cierto? Suárez. Ya, listo. ¿Te vas entonces? Ya, entonces, ya que duerme nomás no hay problema. ¿Ven? Ya. Entonces es diferente. Una característica en la cual espalda con espalda y no hay estroma. Como el otro que hemos visto, estroma, ¿no? ¿Qué más? Incremento en celularidad que no es tan basófilo, como cúmulo de linfocitos Ya. y células epiteliales. El linfocitos es otra cosa. Acúmulo de células, dice, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes el acúmulo de células, ¿no? Ahora el linfocito también dice, ¿no? Parecida a cúmulo de linfocitos. Acúmulo de linfocitos, perfecto. No, porque ahí, recuerden alumnos, que cuando hay una noxa, llámese infecciosa o neoplásica, hay linfocitos. Por eso justamente nosotros tenemos que colocar cómo el cuerpo se defiende bajo dos informes tiene que dar el patólogo. Uno, la reacción linfocítica y la reacción fibroblástica o fibrosa. Eso lo escribimos, en el informe escribimos reacción fibrosa leve, moderado, severo. Reacción linfocita leve, moderado, severo. Para saber, el oncólogo tiene que saber cómo ese cuerpo se está defendiendo. A mayor respuesta linfocitaria o fibroblástica, pues el cuerpo humano está defendiendo más porque lo va a englobar, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más dices? Células epiteliales individuales atípicas. Células epiteliales individuales. Bueno, estas son células epiteliales porque hay también, mira, la carita nucleolo prominente, mire. Las células son de diferentes tamaños, nucleolo prominente, tiene proliferación de células, como ya dijiste. Ya no están las células independientes, las glándulas no están independientes, se han unido. También hay puentes intercelulares, que aquí no dice que no, ¿qué más dice? No. Ya, también tenemos que el puentes intercelulares. Vamos a ver acá. Por ejemplo, hay uno que ya se perdió la luz vascular, la luz, no hay luz glandular, se perdió la luz glandular, toda es célula, ¿ves? También ese es otro detalle, ¿ves? ¿Ya? La glándula está llena de células malignas, ¿no? En otros se recuerda. Cuando digo puentes intercelulares significa que en una glándula hay una, como si fuera espalda con espalda, también hay puentes intercelulares. No es que hay una proliferación papilar, por decir acá, ¿no? Estas son células, es decir, puentes, ¿ya? En la glándula se aprecia puentes glandulares, ¿no? Puentes de llaves, ¿no? Porque miren, acá miren cómo se juntan, ¿no? Y espalda con espalda está acá, pues, ¿no? Entonces, miren la proliferación celular, vemos es una cadena aquí, un 3 más 4, más o menos, pero hay una descripción de grado 3, grado 4. Me interesa que sepan la parte teórica, que es importantísima, porque con eso se van a ir, pero no viendo exactamente la característica microscópica de una patología, pero aquí se trata de que ustedes repiten y repiten varias veces, interpretar el resultado. ¿Ya no?
si ustedes ven, miren, yo puedo decir, por ejemplo, en el 10% de la muestra, en el 10% encuentro, porque la mayoría vienen normal, ¿ven? Normal. Pero nosotros estudiamos la próstata, mira, esto es normal, mira, en esa partecita nada más. ¿Qué pasa? Que la próstata se estudia, lleva una próstata de 50 gramos, uno coloca 5 casetes, un casete por cada 10 gramos. Pero si el urólogo nos dice PSA 30, colocamos toda la próstata, dependiendo del tamaño, para detectar, ¿no? Es importante el diagnóstico clínico que siempre no nos ponen cuánto PSA tiene, porque eso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a investigar más. Mira acá, prácticamente que el 10% de esta muestra, todo es normal, yo la veo normal. Y en el 10% hay una partecita nada más, es acá, una partecita, que veo que acá seguía, yo tengo que, es una pequeña nada más, porque al costado es normal, ¿ven? Está grande. Pero acá hay una partecita, ¿ven? Diferente. Esa zona es del neoplasia, esa pequeña parte. Entonces, repito, ya, uno coloca la próstata de acuerdo a su tamaño, el ápice, tercio medio, tercio inferior, tercio medio, tercio superior, el ápice y el vértice, para ver si el borde quirúrgico está comprometido. Entonces, por ejemplo, la parte inferior se coloca, por ejemplo, digamos, mi mano en la próstata, ¿ya? Mi mano en la próstata. Entonces, la parte, el ápice y vértice, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Coloco tercio medio, tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Del tercio inferior coloco ya la parte inferior, anterior, derecha, inferior, posterior, derecha. Del tercio inferior, del lado izquierdo, tercio inferior izquierdo, anterior, y tercio inferior izquierdo, posterior. ¿Me entendieron, no? Anterior, posterior, derecho, izquierdo. Y así, tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Y así informar si es una neoplasia multifocal. Cuando yo veo este pedacito, en un solo cassette de los 5 que se colocan, póngase que pesaba 50 gramos, tengo que colocar ya toda la próstata para poder ya ver si es multifocal o solamente está allí, ¿no? Bueno, así es. Entonces ya tengo que informar de esta manera porque el oncólogo está esperando el resultado para poder darle el tratamiento respectivo. Así es, alumno. ¿Ya? A ustedes, este cáncer, las características que me he dicho, porque son características de esta neoplasia, ¿no? Y ven ustedes que cuando decimos, pues, hay invasión estromal, ¿no es cierto? Ahí debe decir. ¿Qué significa? Miren, aquí este grupo de células que han roto la membrana basal y están en el estroma. Bueno, están en el estroma, ¿ven? Ese acá también está en el estroma, porque debería estar acá, no debería. ¿Ven este pedacito, estas pequeñas? Son infiltración, por eso decimos infiltrante, porque miren, roto la membrana basal y ha salido, ¿ven? Claro que no es como cuando hablamos que rompen la membrana basal de un carcinoma escamoso, ¿no? Se ve más fácil, ¿no? Pero acá también, igual por eso le decía la membrana basal, ¿no? Y acá ven, han roto la membrana basal y han proliferado al estroma, han proliferado al estroma, ¿ya? Entonces está fácil para decir cáncer. Otros acá también igual. Entonces, estas células son de la membrana basal. Nosotros tenemos que ver, acá ya no hay ni están rotas, ¿no? Y, bueno, ¿alguna otra pregunta, Luis? Listo. Sí,
Ahí dijo que era puente. ¿Qué es eso? ¿No es una estimulación? No me suena este mal, es esto. Este es su versión de su ¿Qué? Seminoma. Acá dice que era también demasiado. Ya, pues yo pido la lámina de la semana pasada Ella le pide las se perdió. y ya le envié Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación de esta lámina. Esta lámina lo que corresponde es un seminoma. Si ustedes recordarán, bueno, o deben saber seguro, de que el seminoma es el cáncer más frecuente del testículo. Y este cáncer se da pues a la edad de 30, 40, hasta 50 años de edad, ¿no? Es más frecuente en esas edades. Y realmente el paciente se da cuenta por el crecimiento de la masa tumoral que encuentra en alguno de los testículos, ¿no? Entonces, al ver esta patología, lógicamente va al especialista, y el especialista es lógico que pueda pensar que pueda tratarse de un seminoma. Ahora, en esta lámina nosotros vamos a encontrar todavía una parte normal del testículo. Y ustedes recordarán que la parte más externa, constituida por un tejido conectivo denso, viene a ser la albuginia. Es lógico que por fuera de la albuginia encontramos una doble capa que se conoce con el nombre de túnica vaginalis. Recordarán ustedes que la túnica vaginalis tenía dos capas, la más externa, la hoja parietal, y la más interna, la hoja visceral, y que entre ellas había una cavidad, que es la cavidad vaginal. Y cuando el paciente sufría de traumatismos testiculares, entonces esa cavidad se llenaba de sangre, y a eso se conocía como hematocele, ¿no? Hematocele. Pero en esta oportunidad estamos tratando de un cáncer. Bien, entonces estábamos viendo la parte normal, túnica albuginia, y esto corresponde a los túbulos seminíferos, ¿no? Estos son túbulos seminíferos que si yo le doy mayor aumento, vamos a encontrar nosotros las diferentes capas de células espermatogénicas. Vamos a encontrar, por ejemplo, la espermatogonia, el espermatocito primario, el espermatocito secundario, el espermátide. En la luz encontraremos los espermatozoides. Todas estas células son células espermatogénicas. Entre espermatogonia y espermatogonia recordarán que encontrábamos la célula de Sertoli, y que entre túbulo y túbulo encontramos en el intersticio las células de Leydig, ¿no? Esto para hacer un recordatorio de todo lo que es normal. Pero vamos a ver también en otra zona, tal como dice la guía también, ¿no? Dice, en la guía dice, en una parte encontramos túbulos seminíferos normales, y en otra parte podemos encontrar túbulos seminíferos atróficos.
y hialinizados. Podemos encontrar hialinizados o no, pero sí podemos encontrar túbulos seminíferos atróficos. Una vez que hemos visto esto, vamos nosotros a buscar ya la patología. Vamos a ver cómo ya no van a ver estos túbulos seminíferos, ni siquiera los atróficos. ¿Qué van a ver? Como dice su guía, nódulos. Aunque no estoy de acuerdo con el nombre que dice su guía, porque cuando hablamos de nódulos, nos pensamos luego que parece que fuera algo de tejido conectivo, ¿no? Algo fibroso, ¿no? Pero lo que dicen los libros dicen que son nidos, ¿no? Entonces mejor nos quedaríamos con que son nidos de células neoplásicas. Es lo que vamos a ver en estos momentos, ¿no? Voy a dar mayor aumento para que nuevamente recuerden acá estos túbulos seminíferos en forma rápida. Luego vamos a buscar los túbulos seminíferos atróficos y luego vamos a ver ya las características histopatológicas del cáncer, del tumor, de los nidos de células neoplásicas. Nítido. Por ejemplo, ustedes acá ven túbulos seminíferos, acá también, pero aquí ven también un túbulo seminífero y si ustedes observan, tiene una zona más eosinófila, que es esto que está acá, entonces viene a ser un túbulo seminífero hialinizado, que como están viendo aquí, no hay las capas de células espermatogénicas que debemos encontrar. Si ustedes observan, solamente hay una hasta dos capas, ¿no? Pero faltan las células espermatogénicas. Entonces, estas ya están siendo reemplazadas por, o se están hialinizando, como vemos acá también. Este es un túbulo, y ya no es el túbulo seminífero, sino es un túbulo hialinizado, inclusive atrófico. Acá también hay otro túbulo atrófico ya. Entonces, por un lado podemos ver algunos túbulos seminíferos normales, aunque ya no veo. Bueno, aquí podemos ver, miren, aquí hay uno casi normal. En esta parte encontramos todas las células espermatogénicas. Acá este túbulo ya no es normal, se está atrofiando. Ya no vemos las otras capas de las células espermatogénicas, ¿no? Entonces, esto es por un lado. Y por otro lado, vamos a ver cómo todos estos túbulos ya están siendo reemplazados por nódulos, como dice su guía, o por nidos de células. Ahí está, observen, miren. Entonces, ustedes van a observar, por ejemplo, miren, esto que vemos acá era antes un túbulo seminífero, lo de acá también era antes un túbulo seminífero. Entonces, a esto ya su guía le llama nódulos, también le podemos llamar mucho mejor nidos de células neoplásicas. Todas estas células que vemos aquí y que le vamos a dar mayor aumento son las células neoplásicas, ¿verdad? Y luego también otra alteración histopatológica que la estamos viendo de aquí es el estroma. Entre un nido y otro nido, su guía dice, entre un nódulo y otro nódulo encontramos un estroma escaso. Ese es el estroma, escaso. Pero este es un estroma escaso
pero con una infiltración de linfocitos. También le podemos agregar ahí, no lo hice su día, pero podemos agregar que también hay células plasmáticas, también hay macrófagos. ¿Ya? Entonces miren bien, observen ustedes mismos ya van a aprender a recorrer su lámina y a reconocer las estructuras. Hemos empezado de lo normal, hemos empezado de la túnica albuginea, luego hemos reconocido los túbulos seminíferos, normales, atróficos y también hialinizados. Y ahorita estamos en la presencia de nidos o nódulos de células neoplásicas y que ya le vamos a dar mayor aumento para que ustedes vean las características de cada una de estas células. Pero en este aumento, que es mi gran aumento, estoy aprovechando yo para que ustedes observen la forma del nido, que son redondeadas. Se dice que son irregulares también porque algunas serán más pequeñas, otras más grandes, otras tienen diferentes formas, pero entre nido y nido, ¿no?, están separados por un estroma, y este es el estroma. ¿Y qué dice su guía? Están separados por bordes fibrosos, dice, ¿no? Bordes fibrosos, a los cuales ustedes les pueden llamar también tabiques finos de tejido conectivo o tabiques finos fibrosos, ¿no? Fibrosos. Y en el espesor de este tabique, ¿no?, fibroso, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio linfocitario. O sea, vamos a encontrar linfocitos. ¿Y qué más vamos a encontrar? También vamos a encontrar células plasmáticas y también macrófagos. ¿Ya? Entonces ya ustedes ya pueden reconocer ahí los nidos. Vamos a buscar otras zonas, miren, todo esto que ven aquí, nidos. Seguimos buscando. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto de aquí? Tabique fibroso. Tabique, Estroma. tejido conectivo fibroso. O ustedes ven el tabique fibroso que encontramos en el espesor del tejido conectivo. Linfocitos, macrófagos Linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. ¿Y qué sería esto que voy a rodear aquí? Miren, aquí está bien claro. nido de células. Nido de células o nódulo, pueden ponerle, bueno, para aceptar su nódo de células neoplásicas. Nodo de células neoplásicas. Muy bien, entonces como ya reconocen ustedes los nodos o nidos, vamos a dar en primer lugar un aumento, mayor aumento acá para ver las características de estas células, y luego le damos mayor aumento aquí donde está el tabique fino de tejido conectivo fibroso. Miau. Me queda 1%. Muy bien, entonces nos encontramos nosotros con estas células que corresponden a las células neoplásicas. Se dice que estas células son grandes, son redondeadas, son poliédricas, ¿no? Y que su guía, ahí sí no estoy de acuerdo, dice citoplasma escaso, pero no es escaso. El citoplasma, al contrario, es abundante. Hay gran cantidad de citoplasma. Ahí sí lo pueden corregir porque ahí sí no podemos estar de acuerdo porque en más de un libro dice abundante. Muy bien, entonces nos ubicamos nosotros en una célula. Vamos a ver en esta célula.
miren, dice, la célula es grande, es redondeada, puede ser poliédrica, otros dicen poligonales, que presenta un núcleo en la parte central. Y el citoplasma, este es el citoplasma abundante, claro, su guía dice como agua, ¿ya? Pero podemos, bueno, se puede ponerle acuoso, no hay problema, pero sí es claro, ligeramente eosinófilo. Ligeramente eosinófilo. Pueden decir pálido también, ¿no? Pueden decir pálido. Y yo busqué esta célula porque aquí yo veo que la membrana celular es nítida. Entonces ustedes ven, miren, esta línea que ven aquí es su membrana celular. Y aquí, y una de las características de estas células neoplásicas es que presenta una delimitación, ¿no?, de la membrana celular. Presenta una nitidez de la membrana celular. Y le he puesto este ejemplo para que vean, pues, ¿no?, la delimitación de esta membrana celular. Generalmente, en las células casi no distinguimos la membrana celular, solamente vemos citoplasma y se acabó. Pero en este caso, estas células neoplásicas sí podemos ver. Si bien es cierto que no la vemos en todas, pero sí vemos las membranas celulares en la mayoría. En la mayoría vemos las membranas celulares, ¿no? Bien, entonces hemos buscado esta célula, vuelvo a repetir, para que vean, ¿no?, la nitidez de la membrana celular y para que vean el citoplasma, que es abundante y que es claro, pálido y ligeramente eosinófilo. Bien, entonces ahora vamos nosotros a buscar el núcleo. Vamos a buscar un núcleo para ver sus características del núcleo. Y, a ver, nos ubicamos con este núcleo. Todo este es un núcleo. ¿Todo eso? Todo este es un núcleo. Todo este es un núcleo. Todo este es un núcleo. Todo lo que vemos acá es núcleo. Todo este es un núcleo, ¿ya? Entonces, no piensen que esta es la célula, este es el núcleo. Este núcleo se caracteriza porque presenta una cromatina granular. Entonces ustedes ven acá la cromatina, esos puntitos rosados que están por ahí, es la cromatina, pero es de forma granular. Ahí está, miren, esta es la cromatina granular. También lo definen como un núcleo de tipo vesiculoso. No está en su guía, pero también lo definen como núcleo vesiculoso, ¿no? Porque parece que tuviera algo claro, ¿no? Cuando es claro se dice vesiculoso. Y luego también dice que presenta de uno o dos nucleolos, dice, ¿no? Pero aquí vemos tres, miren. 1, 2, 3. 1 a 2 nucleolos o 1, 2 o más nucleolos prominentes, ahí está, prominentes hipercromáticos, miren, bien oscuro. Acá miren, nucleolo, hipercromático. Ahora, este citoplasma, ¿por qué es claro? Es claro porque contiene gran cantidad de glucógeno y de lípidos. Por eso es claro, porque tiene gran cantidad de glucógeno y de lípidos. ¿Hay surcos o no? No, acá no hay surcos. Pero por eso. No hay surcos. Esto que parece surcos son la cromatina. No, afuera del núcleo. Este de aquí, estos son por la membrana celular. Esto que parece surcos o líneas que vemos aquí, viene a ser la membrana celular nítida. La nitidez de la membrana celular. No hay surcos. Bien, entonces ya hemos visto la característica de la célula, hemos visto la característica del núcleo y ahora nos vamos a ver la característica del estroma. Y lípidos. Tengo harto.
¿Cuánto habrá sido en microscopía? Hay mucho. Bueno, depende. Carcinoma testicular, si tomamos todo sería mejor. Son 2 hojitas nada más en el otro. Mira todo de aquí. Eso lo dices en 5 minutos. Y el Vea, estroma. El estroma, sí, es cierto, es escaso, también es escaso. Ya saben, este es un nódulo o nido, esto de acá es otro nódulo o nido, y esto que separa entre nódulo y nódulo, el estroma. Un estroma, ¿por qué se caracteriza? Porque es un estroma escaso. Cuando es escaso es porque hay poco tejido conectivo, pocas fibras colágenas. Y este estroma se caracteriza, aparte de ser tabiques finos, delgados, escasos, se caracteriza porque hay un infiltrado inflamatorio, linfocitario. Entonces vemos acá un linfocito, otro linfocito, sobre todo linfocitos, gran cantidad de linfocitos. Que veamos otro tipo de células podemos observar. ¿No? Por ejemplo aquí el núcleo está acá y el citoplasma aquí, ¿no? Algo rojizo, aunque no se ve tan bien, pero ya se trataría de una célula plasmática. Esta sí, este es el núcleo, y lo que está rosado es su citoplasma, eosinófilo o acidófilo, que corresponde a una célula plasmática. Entonces, vemos sobre todo gran cantidad de linfocitos, casi todos linfocitos. Ahí está, linfocitos. Estroma escaso. Y si ustedes ven, miren aquí está, ¿qué cosa es esto? Una membrana celular. La membrana celular, está nítido. Y si ustedes ven un núcleo, ahí está el núcleo, miren. Núcleo, ahí está granuloso, granular. Y como es claro, muchas veces le llaman vesiculoso. Y aquí está el nucleolo prominente. Creo que está fácil de la mano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los núcleos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿El núcleo? Ya, pero, o sea, muchas veces está pegado a la membrana, ¿no? O sea, es como que periférico el núcleo. El núcleo central. ¿Central? Muchas veces central. Por ejemplo, de acá abajo es periférico. Algunos están periféricos, pero algunos están centrales. Al ladito más acá, esa es periférica. Acá es periférico. Sí, pero la mayoría de veces son centrales. Núcleo central. ¿Alguna pregunta? Y los que están bien negritos, por acá, Algunos linfocitos. se infiltra también a los nidos. Linfocitos, sí, pero sobre todo es en el tabique. ¿Me hay preguntas? Bueno, pueden inscribirse en la lista. El estroma que está señalado entre el nido y el neoplástico es el tabique que se con el diógeno. No, es lo mismo, el estroma. Sí, el estroma. Bueno, yo voy a sacar la mina de esta, voy a sacar el poner esto y de aquí voy a sacar para la exposición. Sí, bueno, te ofrezco, por favor. Que por favor, que no tengo calma. Voy a pedir sus manos. Por eso, sí, me pedí la